A principios del otoño de 1936, Orion Snatter, de 20 años, vivía en un aislamiento casi total en Elm Bluff, Missouri. Un año antes, su existencia se había dividido en un antes y un después por un misterioso accidente que se llevó a toda su familia. Las circunstancias de sus muertes seguían siendo inciertas en los registros municipales, con solo breves menciones de un trágico incidente en la residencia de los Snatter. La casa victoriana se alzaba parcialmente oculta por olmos descuidados. En el interior, los muebles permanecían cubiertos con sábanas blancas y solo el tic-tac del reloj de pie rompía el silencio, un recordatorio de que el tiempo continuaba a pesar del estancamiento entre aquellas paredes. Orión rara vez salía de la propiedad. Al observarlo, se veía demacrado y pálido. La señora Eleanor Wilkins, quien regentaba la tienda, comentó que sus visitas semanales para comprar provisiones duraban exactamente 12 minutos. Llegaba a las 9 de la mañana todos los martes, compraba los mismos artículos y se marchaba sin conversar. Los registros del condado indicaban que Orión había abandonado sus estudios en la universidad local donde estudiaba literatura. Su asesor académico, el profesor Harold Thornton, informó que Orión había demostrado ser prometedor, especialmente en sus análisis de la literatura gótica. Sus cuadernos contenían extensas anotaciones sobre las obras de Poe, especialmente sobre La caída de la casa User. La familia Snatter llevaba establecida en Elm Bluff 3 generaciones. El abuelo de Orión fundó el aserradero local y su padre, Elias Snatter, mantuvo el negocio a pesar de la depresión. La familia era considerada reservada pero respetable, asistía a la iglesia con regularidad y contribuía a las iniciativas locales. Antes del accidente, Orión era descrito como intelectualmente curioso, pero socialmente torpe. Prefería actividades solitarias como el ajedrez y coleccionar minerales inusuales. Su madre había sido su principal conexión social, fomentando sus intereses académicos. El accidente ocurrió durante una fuerte tormenta eléctrica. Los informes oficiales documentaron una falla estructural en el ala este de la casa, en la que murieron los padres de Orión y su hermana menor, Cordelia. Orión sobrevivió gracias a que había asistido a una conferencia en la biblioteca pública. La investigación concluyó que los daños causados por el agua habían comprometido la integridad estructural. Sin embargo, el inspector de construcción Chester Davis detectó inconsistencias en el informe y expresó su preocupación por la localización inusual del derrumbe. Su solicitud de una investigación secundaria fue denegada. Tras el desastre, Orión se retiró por completo. Se trasladó al ala oeste, dejando intacta la parte dañada. Los vecinos reportaron luces en las ventanas superiores a horas inusuales. Varias personas intentaron ofrecer ayuda, pero fueron rechazadas constantemente. A medida que avanzaba el otoño, el aislamiento de Orión se intensificó. El médico local, el doctor Samuel Graves, expresó su preocupación por el bienestar mental del joven, citando un preocupante desapego de la realidad. Sin embargo, no se realizó ninguna intervención antes de la llegada de Theophil Crane. El 12 de noviembre de 1936, Theophil Crane llegó a Elm Bluff procedente de Portsmouth, New Hampshire. Como tío materno de Orión y pariente vivo más cercano, presentó la documentación para asumir la tutela de su sobrino, a pesar de que Orión ya era mayor de edad. El tribunal accedió a esta inusual solicitud basándose en testimonios sobre el frágil estado mental de Orión. Teófilo se presentaba como un hombre de hábitos precisos y educación refinada, alto y delgado, con el pelo prematuramente blanco a pesar de tener solo 42 años, vestía exclusivamente con trajes oscuros de corte anticuado, siempre con un reloj de bolsillo en una cadena de plata. Su ocupación figuraba como investigador independiente en mitología comparada, aunque ninguna institución académica confirmó su afiliación. Los residentes de Elm Bluff se formaron diversas impresiones del recién llegado. El jefe de correos, Franklin Reed, lo describió como infaliblemente cortés, pero algo inquietante. Margaret Holcomb, quien vivía al otro lado de la calle, observó que mantenía un horario inusual y que a menudo salía de casa después de medianoche sin linterna. Varios residentes reportaron haber visto a Crane inmóvil en la calle por la noche. Edward Miller, el vigilante nocturno, documentó un encuentro el 30 de noviembre. Encontré al señor Crane en la intersección a las 2:15 de la mañana. Cuando me acerqué, afirmó estar escuchando los espacios entre las estrellas. Parecía lúcido, pero se negó a que lo acompañaran a casa. Un incidente inquietante ocurrió cuando James Wilson,
de 12 años, observó a Crane a través de una ventana del piso superior de la casa. El niño dijo haberlo visto enfrascado en una animada conversación con la pared del ático. Este relato circuló por la comunidad, pero generalmente se desestimó hasta que el comité de limpieza de primavera detectó marcas inusuales en la pared exterior del ático, patrones que parecían rostros humanos distorsionados con sonrisas exageradas. A pesar de estas peculiaridades, la presencia de Teófilo parecía ser beneficiosa para Orión. Las cortinas que habían permanecido corridas se abrían ocasionalmente. El humo de la chimenea de la cocina indicaba que la preparación de comidas era regular. El repartidor informó que los pedidos semanales de Orión se habían ampliado para incluir productos frescos y especialidades. Lo más notable fue que se oían conversaciones e incluso risas desde la vivienda, previamente silenciosa. El reverendo George Patterson informó que Orión parecía más animado que en meses anteriores y que Teófilo había establecido un programa de rehabilitación que incluía actividades diarias estructuradas y lecturas filosóficas. Teófilo le explicó al ministro que estaba ayudando a Orión a procesar su duelo mediante la interacción intelectual en lugar de la confrontación emocional. Cuando el reverendo sugirió que asistir a la iglesia podría beneficiar a Orión, Teófilo respondió que habían establecido sus propias prácticas espirituales más adecuadas. Los registros del condado muestran que Teófilo asumió formalmente la administración de los asuntos financieros de la familia Snatter. Destinaba fondos a extensas renovaciones del interior de la casa, en particular del ático. El contratista William Simmons informó que Teófilo dio instrucciones específicas para las modificaciones, incluyendo tratamientos acústicos inusuales y una compleja disposición de espejos. Simmons también señaló que Orión se mostraba cada vez más respetuoso con su tío, esperando a menudo la aprobación de Teófilo antes de responder a preguntas directas. Al preguntársele sobre el propósito de las renovaciones del ático, Teófilo explicó que buscaban crear un espacio para la contemplación y la revelación, y añadió que ciertas geometrías facilitan la claridad de pensamiento. A finales de 1936, Teófilo había establecido su presencia en la casa Snatter y en la vida de Orión, con la relación marcada por la creciente dependencia de Orión y la influencia sutil pero persistente de Teófilo. A medida que el invierno se instalaba en Elm Bluff, la relación entre Teófilo y Orión se intensificó. Las observaciones locales revelaron un patrón de comportamiento inusual centrado en noches específicas. A partir de enero de 1937, los residentes reportaron una mayor actividad cada jueves por la noche, con luces que se movían por diferentes secciones de la casa en secuencia, primero el ático, luego el estudio de la planta baja y finalmente el sótano. Arthur Walls, cuya propiedad colindaba con el terreno de Snatter, proporcionó una declaración al Sheriff Mellor describiendo sus observaciones del 11 de febrero. Aproximadamente a las 23:30, observé a Theophil Crane salir por la parte trasera de la residencia. Vestía lo que parecía ser una túnica oscura con emblemas cosidos. Recorrió el perímetro de la propiedad, deteniéndose en cada esquina para colocar algo en el suelo. Luego se dirigió hacia la carretera oeste y no regresó hasta casi el amanecer. Múltiples testigos confirmaron que las ausencias de Teófilo los jueves se convirtieron en un patrón constante. Salía entre las 23 y la medianoche, siempre a pie, independientemente del tiempo, y regresaba temprano por la mañana. Su destino seguía siendo desconocido, aunque varios informes lo situaban en el antiguo camino forestal que conducía a una cantera de piedra caliza abandonada. Durante estas ausencias, Orión permanecía en la casa, a menudo visible a través de la ventana del ático. Martha Jenkins, quien vivía al otro lado de la calle, relató haberlo visto sentado inmóvil frente a la ventana durante horas hasta el regreso de Teófilo. A la llegada de su tío, Orión desaparecía inmediatamente de la vista. La influencia de Teófilo sobre Orión se manifestó en la cambiante visión del mundo del joven. En una inusual aparición pública en la celebración del Día del Fundador de la ciudad en marzo, Orión conversó brevemente con el profesor Thornton. El profesor relató posteriormente que Orión habló sobre la ilusión de la conciencia individual y la necesidad de renunciar al yo para acceder a realidades superiores. Cuando Thornton preguntó sobre el origen de estas ideas, Orión las atribuyó a las enseñanzas de su tío. Según Thornton, hablaba de Teófilo con una reverencia inquietante, refiriéndose a él como el que ve entre los mundos. Cuando intenté hablar sobre sus antiguos intereses académicos, los descartó como perspectivas limitadas atrapadas en el pensamiento convencional. Orión comenzó a hacer referencia a lo que Teófilo llamó el gran juego,
un concepto que describió como una competencia cósmica entre fuerzas que escapan a la comprensión humana. Según declaraciones, Teófilo enseñaba que ciertos individuos podían convertirse en jugadores en lugar de piezas de este juego mediante rituales específicos y ejercicios psicológicos. Estos ejercicios se centraban en alterar la percepción y disolver los límites convencionales de la identidad. El doctor Greaves documentó una interacción preocupante cuando Orión acudió a su consulta quejándose de dolores de cabeza en abril de 1937. Durante el examen, Orión explicó que el dolor era una purificación necesaria y parte de ver a través del velo. Le mostró al médico un cuaderno con registros detallados de sus síntomas, junto con dibujos simbólicos y pasajes cifrados. El doctor Greaves señaló que Orión se refería al dolor como la puerta a la liberación y explicó que Teófilo le había enseñado técnicas para transformar el sufrimiento en trascendencia. Cuando Greaves intentó recetarle medicamentos, Orión se negó, afirmando que los remedios físicos solo refuerzan la ilusión de separación. La dependencia entre tío y sobrino desarrolló claras dimensiones psicológicas. Los testigos observaron que Orión imitaba cada vez más los patrones de habla, la postura y los gestos de Teófilo. Empezó a vestirse de forma similar, adoptando la preferencia de su tío por la vestimenta formal anticuada. Eleanor Wilkins observó que Orión había empezado a usar las mismas frases y la misma entonación que Teófilo al hacer compras. Esta imitación se extendió a patrones de pensamiento y creencias. El reverendo Patterson registró que Orión se remitía repetidamente a Teófilo durante la conversación, a menudo comenzando las frases con «como explica mi tío». Cuando el reverendo intentaba hablar directamente con Orión sobre sus propios pensamientos o sentimientos, el joven parecía desorientado hasta que Teófilo le proporcionó un marco para su respuesta. A finales de la primavera, Teófilo había establecido un dominio intelectual y emocional absoluto sobre su sobrino. La relación contenía elementos de mentoría, pero con preocupantes matices de manipulación psicológica. Teófilo se posicionó como guía y guardián del conocimiento especial, creando una dependencia que aisló a Orión de perspectivas alternativas. Para el verano de 1937, testigos informaron de una inquietante evolución en la relación entre Teófilo y Orión. La frontera entre sus identidades individuales pareció difuminarse a medida que la influencia de Teófilo alcanzaba su máximo esplendor. Eleanor Wilkins testificó que, para junio, Orión había dejado de comprar en la tienda. Cuando ella le preguntó por su ausencia, Teófilo explicó que habían superado las limitaciones de sus necesidades y deseos. Empezó a comprar artículos idénticos por pares, 2 ejemplares del mismo libro, prendas de vestir idénticas de la misma talla a pesar de sus diferencias físicas y efectos personales a juego. El contratista William Simmons, recontratado en julio para construir una pequeña dependencia, documentó que Teófilo insistía en dimensiones específicas que correspondían a cálculos astronómicos. Durante este proyecto, Simmons observó sus interacciones y anotó en su diario: se mueven como si estuvieran conectados por hilos invisibles. Cuando uno cambia de posición, el otro se ajusta. A menudo completan las frases del otro o hablan al unísono sin aparente coordinación. Lo más inquietante es su mirada mutua. Rara vez miran a otra cosa cuando están juntos. Varias fuentes confirmaron el desarrollo de elementos románticos en su relación. Martha Jenkins los observó caminando de la mano por el jardín al anochecer. Arthur Walls informó haberlos visto abrazarse en el límite de la propiedad. Estas observaciones generaron una gran desaprobación en la comunidad conservadora, aunque no hubo ninguna intervención formal. Más allá de estas manifestaciones físicas, el vínculo psicológico entre ellos se intensificó. El profesor Thornton, intentando mantener el contacto con su antiguo alumno, visitó la casa Snatter a principios de agosto. Su relato escrito describió: al llegar, encontré a ambos hombres en el estudio, sentados en posiciones idénticas. Cuando me dirigía directamente a Orión, Teófilo solía responder. Cuando le hacía preguntas a Teófilo, Orión respondía con frecuencia. Parecía que consideraban esta intercambiabilidad normal. Thornton señaló además que el estudio contenía numerosos pares de objetos idénticos dispuestos simétricamente. En particular, observó diarios idénticos en sus respectivos escritorios, que parecían contener la misma escritura a mano a pesar de estar guardados por separado. Al comentar esta curiosidad, Teófilo explicó que habían desarrollado una conciencia compartida mediante ejercicios y rituales específicos. El doctor Greaves, cada vez más preocupado por el bienestar psicológico de Orión, intentó una intervención profesional a finales de agosto.
En sus notas médicas, entregadas posteriormente al investigador del condado, escribió: el paciente muestra signos clásicos de disolución de la identidad, consistentes con una manipulación psicológica extrema. Se refirió a sí mismo exclusivamente en primera persona del plural. Cuando se le preguntó directamente sobre sus pensamientos o sentimientos individuales al estar separado de su tío, se angustió visiblemente e insistió en que dicha separación era una ilusión y la fuente de todo sufrimiento. Durante esta visita, el Dr. Greaves observó que el ático contenía los inusuales dibujos murales mencionados anteriormente. Tras una inspección más detallada, determinó que no se trataba de rostros aleatorios, sino de variaciones de los rasgos de Orión, distorsionados de diversas maneras. Algunos parecían incorporar también elementos de la apariencia de Teófilo, creando inquietantes rostros híbridos. Las escasas interacciones de la comunidad con Orión durante este periodo revelaron que había dejado de reconocer su propio nombre constantemente. El cartero Joseph Fletcher informó que, al entregar un paquete dirigido a Orión en septiembre, el joven parecía confundido y miró a Teófilo antes de aceptarlo. Fletcher escuchó a Teófilo explicar en voz baja: sí, ese nombre aún pertenece a la parte de nosotros que interactúa con su mundo. La evidencia más explícita de su identidad fusionada provino de la última visita del reverendo Patterson a principios de octubre. Sus registros parroquiales incluían un relato detallado del hallazgo de ambos hombres en el jardín, vestidos de manera idéntica y realizando movimientos sincronizados que se asemejaban a una danza ceremonial. Cuando se dirigió a ellos, respondieron con frases alternadas que formaban un pensamiento continuo, como si una solamente hablara a través de dos cuerpos. El reverendo intentó aconsejar a Orión en privado, preocupado por una posible coerción. Sin embargo, Orión se negó a separarse de Teófilo, insistiendo en que habían trascendido las limitaciones de la existencia individual. Cuando se le preguntó sobre su tragedia familiar y si había procesado adecuadamente su dolor, Orión respondió: el accidente fue necesario. Toda transformación requiere sacrificio. Mi familia cumplió su propósito en el gran juego. Esta declaración, sumada a la creciente preocupación de la comunidad, impulsó al reverendo Patterson a contactar al sheriff Miller para informarle sobre la situación. Sin embargo, antes de que se pudiera tomar ninguna medida oficial, el caso dio un giro inesperado. El 15 de octubre de 1937, Orion Snatter desapareció de Elm Bluff. Su ausencia no fue notada de inmediato debido al aislamiento de la familia. 2 días después, Theophil Crane visitó la oficina del sheriff para informar que su sobrino se había marchado sin dar explicaciones. Este informe contenía varios elementos destacables. Según el relato escrito del sheriff Miller, Theophil mostró una calma inusual al reportar la desaparición. Habló con indiferencia sobre la ausencia de Orión, sugiriendo que su sobrino podría haber optado por continuar su viaje por su cuenta. Al ser preguntado sobre posibles destinos, Theophil afirmó no tener información, afirmando que Orión había superado la necesidad de conexiones convencionales. El sheriff Miller, ya alertado por el reverendo Patterson sobre las preocupaciones, realizó una investigación preliminar. Su ayudante entrevistó a vecinos que confirmaron no haber visto a Orión en varios días. El testimonio más significativo provino de Martha Jenkins, quien informó haber observado actividad inusual en la casa de los Snatter la noche del 14 de octubre, aproximadamente a las 23:30. Observé luces que se movían por la casa siguiendo un patrón inusual. Empezaban en el sótano y subían por cada piso hasta llegar al ático, donde permanecieron durante aproximadamente 1 hora. Después de medianoche, oí algo parecido a un cántico, seguido de un único ruido fuerte similar a un portazo. La casa permaneció a oscuras el resto de la noche. El 18 de octubre, el sheriff Miller obtuvo una orden judicial para registrar la propiedad de Snatter. El ático había sido alterado sustancialmente. Los dibujos murales se habían expandido para cubrir todo el espacio, formando un elaborado mural de rostros y símbolos interconectados. El Dr. Greaves identificó elementos de ilustraciones anatómicas incorporados en los diseños, centrándose especialmente en el cerebro y el sistema nervioso. En el centro del ático, los investigadores descubrieron un arreglo circular de velas y un patrón inusual dibujado en una sustancia que posteriormente se determinó que era una mezcla de ceniza, arcilla y materia orgánica. Los análisis de laboratorio identificaron rastros de sangre humana en esta mezcla, aunque en cantidad insuficiente para sugerir lesiones significativas. En particular,
La búsqueda descubrió un nuevo dibujo en la pared norte, el contorno a tamaño real de un joven con los ojos vendados y los brazos extendidos. Dentro de este contorno había un texto cifrado similar al observado en el cuaderno de Orión meses antes. A pesar de los esfuerzos de varios expertos, este cifrado nunca se descifró por completo, aunque algunos fragmentos sugerían referencias a la fusión, la ascensión y el límite final. El sheriff Miller entrevistó formalmente a Theo B. tras el registro. Theo B. sostuvo que Orión se había marchado voluntariamente. Al ser confrontado con los inusuales hallazgos en el ático, los describió como herramientas instructivas para la expansión de la percepción y parte de su práctica espiritual compartida. Negó tener conocimiento del paradero de Orión, pero sugirió que su sobrino había logrado la disolución que buscaba. La investigación se amplió para incluir a las fuerzas del orden regionales. Se distribuyeron boletines que describían a Orión a los condados vecinos. No se reportaron avistamientos confirmados. Una revisión de los registros financieros de la familia Snyder reveló que no se habían realizado retiros significativos de las cuentas de Orión, lo que sugiere que se había marchado sin preparación financiera. El 25 de octubre, una semana después del registro inicial, el sheriff Miller regresó a la casa de los Snyder para realizar una entrevista de seguimiento con Theo P. Descubrió que Theo P. también había desaparecido. A diferencia de la desaparición de Orión, la de Theo P. mostraba indicios de no haber sido planeada. Sus efectos personales permanecieron en la casa, incluyendo su ropa, documentos de identidad y el reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo. Los únicos artículos que se confirmó que faltaban fueron un par de zapatos y la túnica oscura descrita previamente por Arthur Walls. El último avistamiento confirmado de Theo Felcran provino de Edward Miller, el vigilante nocturno. Su bitácora del 24 de octubre indicaba: observé a Crane caminando hacia el norte por la carretera 34 aproximadamente a las 2:15 de la mañana. El sujeto estaba descalzo a pesar del frío. Cuando lo llamé, no respondió ni cambió de rumbo. Su marcha era inusual, muy rígida y mecánica. Lo seguí en mi vehículo durante aproximadamente media milla, pero continuó caminando recto sin hacerme caso. Una búsqueda exhaustiva de los alrededores no arrojó más evidencia del paradero de ninguno de los dos. La investigación permaneció oficialmente abierta, pero inactiva, hasta un descubrimiento significativo en 1951. Durante las obras de renovación de la casa adyacente a la propiedad de los Snyder, los obreros descubrieron un pequeño compartimento en el sótano. Este espacio contenía una caja metálica sellada. Dentro de la caja, los investigadores encontraron una colección de objetos, un diario escrito en clave similar a la hallada en los dibujos del ático, varias figuritas talladas en hueso y un álbum de fotos. El álbum contenía varias fotografías de Orion Snyder, la mayoría aparentemente tomadas durante la estancia de Theo P. La última fotografía mostraba a Orión sonriendo y sosteniendo un peón de ajedrez blanco. La inscripción debajo decía: mi peón blanco, mi única jugada. El examen forense de estos objetos no arrojó pruebas concluyentes sobre el destino de ninguno de los dos hombres. El caso permanece oficialmente sin resolver en los registros estatales de Missouri. La casa de los Snyder se vendió en subasta en 1952 y posteriormente fue demolida. El folclore local de Elm Bluff conservó diversas teorías sobre las desapariciones. Algunos residentes sostenían que ambos hombres habían huido para evitar el escrutinio de su relación poco convencional. Otros sugirieron conclusiones más siniestras, como la posibilidad de que Teófilo hubiera manipulado a Orión como parte de un elaborado experimento psicológico o un ritual ocultista. El relato más persistente, documentado en la historia no oficial de Elm Bluff compilada en 1975, afirmaba que en ciertas noches, particularmente durante el otoño, se podían ver dos figuras caminando en perfecta sincronización por la autopista 34. Según estos informes, las figuras nunca reconocieron a los observadores y siempre mantuvieron exactamente la misma distancia entre ellas, sin separarse ni acercarse, moviéndose a través de la oscuridad como si estuvieran conectadas por un vínculo invisible que trascendía la presencia física.